Ahora vamos a platicar con Javier sobre sus posturas respecto al feminismo. En las ocasiones anteriores no tuvimos la oportunidad de conocer a profundidad sus puntos de vista respecto a los diversos movimientos del feminismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que te hace molestarte con el feminismo? Bueno, primero que nada, hola a todos los que nos estén viendo. Disculpen que el perfil diga Roberto García, muy amablemente me lo prestó mi roomie. Soy Javier Ulloa. Y bueno, Jacob, así como que sí me molestan, pero mis sentimientos no son lo más importante, ¿sabes? Hay toda una serie de consideraciones ideológicas y argumentales, pero en sí, si tomamos en cuenta toda la historia del feminismo y los feminismos, está muy de moda hablar de los feminismos en plural, es que se considera a la mujer así en colectivo un ente históricamente oprimido, lo cual es muy difícil de comprobar e incluso la historia y los datos verificables nos indican que nunca fue así, que ambos sexos sufrieron asimetrías a lo largo de la historia, injusticias por el simple hecho de nacer hombre o mujer, pero esto no quiere decir que haya un sexo opresor y otro oprimido. Eh, Bajo esta línea de oprimidos y opresores, el feminismo ha evolucionado, yo diría involucionado, en una ideología y una serie de políticas autoritarias y que van contra la naturaleza de los sexos, que nos ha conducido a esta vida moderna muy estresante para las relaciones de pareja, para las relaciones familiares. A pesar de la gran abundancia material, se nos ha desnudado de esta tradición en cuanto a roles de género, ¿no? Y bueno, sin duda ha ocasionado gran molestia en hombres y también en mujeres, ¿no? Mucha infelicidad en la población femenina debido pues, a que la sociedad moderna no les ofrece este, muchas opciones para encajar según su rol evolutivo y tradicional, ¿no? Hasta ahí. ¿Cuáles son los roles evolutivos tradicionales? ¿Me podrías explicar? Bueno, eh, hay una división clara a partir de, digamos, yo creo que desde antes del Paleolítico, ¿no? Incluso antes de que fuéramos tal cual humanos, en donde el dominio del mundo exterior se le asigna al hombre, ¿no? El hombre evoluciona fisiológicamente para dominar el mundo exterior y para crear una esfera pública. El hombre está dedicado a la esfera pública y la mujer, por el contrario, a la esfera privada, a la esfera de la crianza y a la esfera de lo estrictamente familiar. Eso se determina evolutivamente y funcionó. La evolución de las civilizaciones es estrictamente, ¿cómo decirlo? Se debe a esta repartición de tareas, a esta estricta división de los roles de género. Y tenía que ser estricta, porque el margen era muy pequeño. Se jugaban la supervivencia de la especie. Si cualquiera de los dos sexos se desencaminaba de sus roles, pues la supervivencia de la especie corría peligro, ¿no? Tanto si la mujer
se desviaba del rol reproductivo, pues tarde o temprano se extinguía esa civilización. Lo mismo que si el hombre desistía de su papel de guerrero y de dominador de la naturaleza y de creador de reglas, leyes que se tenían que hacer cumplir, pues igualmente se desmoronaba el tejido social. No había mucho margen. Bueno, pero desde entonces ha habido un gran avance tecnológico, un avance social y económico. En el sentido social me refiero a la cantidad de profesiones que han surgido desde entonces, desde que el hombre y la mujer se dedicaban prácticamente a la búsqueda de alimento, búsqueda de refugio. Y eso, en ese entonces, los roles de la mujer eran bastante claros y los del hombre también. Estos cambios han provocado que los cambios tecnológicos y económicos, que hoy en día estos roles de, por ejemplo, de cazador son ahora prácticamente inexistentes. Entonces, ¿cuál es la relevancia de este pasado histórico en la actualidad? Bueno, mira, fisiológicamente estamos determinados. La modernidad y la abundancia material no nos van a hacer cambiar espontáneamente nuestra naturaleza como individuos. Eso es una gran mentira y bueno, se nos ha querido hacer creer que sí se puede, ¿no? Que es cosa de que nos deconstruyamos, de que cuestionemos nuestros privilegios y demás. Ahora, la vida moderna también depende de estos roles. Es decir, no existe la cacería, pero existen muchas otras cosas relacionadas con estas habilidades. La agresividad necesaria para triunfar en el mundo de las finanzas, de los negocios y muchas otras profesiones están íntimamente ligadas a la iniciativa y a esta perspectiva inherentemente masculina de alcanzar una presa. ¿Sí? Antes era una presa, ahora es alguna meta económica, alguna meta familiar, alguna meta laboral, pero el hombre utiliza las mismas estructuras neuronales para ello, ¿no? Planea, se relaciona con otros hombres, compite con otros hombres con los que tiene una meta en común. O sea, el hecho de que el hombre compita no quiere decir que que otros hombres sean necesariamente sus enemigos. Está compitiendo con sus camaradas en el ambiente moderno, ¿no? Y esa competitividad no creo que pueda ser sustituida de ninguna manera en ningún ambiente laboral, ¿sabes? Salvo aquellos ambientes laborales que están dedicados al cuidado y que son más relacionales, que son los que escogen las mujeres. También las mujeres han escogido campos laborales muy ad hoc a su naturaleza biológica y evolutiva. Alterar estas tendencias naturales también daría traste con la civilización moderna, sin importar la abundancia material y todas las estructuras tecnológicas que nos sostienen. El sustrato sigue siendo el mismo. Estamos elaborando sobre el mismo sustrato evolutivo y sobre las mismas pulsiones humanas. ¿Podrías, No hay novedad en el mundo moderno. ¿Podrías explicarme cuál es cómo se expresan esas cualidades de las mujeres en el rol histórico y prehistórico de las mujeres en el mundo laboral actual? O en la situación actual, que es bastante más compleja, ¿no? Que las sociedades prehistóricas, que eran mucho más simples, había menor grado de diversificación y, bueno, esas cualidades, como ahorita me comentaste, los hombres buscan un objetivo. ¿Qué buscan las mujeres? Las mujeres buscan estar en contacto, buscan el contacto humano, ¿sabes? Buscan situaciones donde se genere algún apego
con otras personas o sencillamente se interactúe más con las personas o haya que cuidar de las personas, como es el ambiente educativo, el ambiente hospitalario, la medicina, en fin, todas estas carreras lo podemos ver someramente en las carreras que escogen mayoritariamente las mujeres, ¿no? Ciencias sociales, medicina, en las ingenierías tienden un poco, se me fue la palabra, pero someramente escogen carreras relacionales sociales. Y bueno, el mundo moderno no cubre completamente la necesidad de las mujeres, ¿no? De procrear, porque es una necesidad, es una pulsión, también hay que decirlo. Y el mundo laboral no les basta en los casos y desatienden sus carreras, es una elección libre que ellas hacen para desarrollar su vida familiar, ¿no? Tener una familia y atenderla. Y esto sucede para la gran mayoría de las mujeres. Su rol en la familia no ha desaparecido y habrá que entender que, muy moderna que sea nuestra sociedad, el rol en la vida privada de las mujeres no va a desaparecer, ni tenemos que apoyar el que desaparezca, o legislar o forzar con políticas el que desaparezca el rol privado que tienen las mujeres en la familia. Sin embargo, tú mencionaste en alguna ocasión que existe una intención por parte de corporaciones o gobiernos por desaparecer esos roles y esas funciones de las mujeres. ¿Podrías explicarme a qué te refieres con esto? Sí, bueno, esto ya es de largo. Estamos hablando, ese es el inicio del feminismo. Cuando viene la Revolución Ilustrada, el romanticismo y demás, se cuestiona el rol de la mujer y se enarbola como una máxima para el mundo moderno el que la mujer se incorpore en la vida pública de lleno. Y lo han venido haciendo pues, desde el siglo XIX y XX, sobre todo en el XX, con todas las legislaciones laborales, los supuestos derechos para la mujer. Todos estos derechos laborales en realidad se hicieron para quitarle los derechos familiares que tenían ante la ley las mujeres, que no eran pocos. Estamos hablando de no pagar impuestos, de ser las principales herederas de tierras y propiedades, sin cuestionamiento alguno, sin testamento de por medio, en fin, tenían una serie de privilegios legales dentro del ambiente familiar que fueron derogados por las reformas liberales. Esto para meter a la mujer en la vida pública, o si se quiere pensar de esta manera, sacarla de el ambiente familiar. Y con esto deviene una intervención cada vez más clara del Estado en la estructura familiar y en la educación de los hijos. Cada vez nos convertimos más en hijos del Estado, más que hijos de nuestras madres. Y tiene mucha lógica. En la República de Platón podemos leer, no tengo la cita textual, discúlpenme, pero pretendía Platón que los ciudadanos fueran hijos del Estado más que hijos de sus madres. Y esta lógica ha llegado hasta nuestros días y ha crecido con el tiempo en todo la tradición ideológica moderna. Hoy en día ya el cinismo es lo que prima en las instituciones públicas y toda clase de cuñas legales se implementan para sacar a la mujer del rol familiar y que el Estado funja como padre y madre de los hijos de esta sociedad, ¿no? Otro, por ejemplo, algo, ahorita que estamos tan relacionados con la salud, las pandemias, las vacunas,
y todo lo que la ciencia médica para nosotros, tendríamos que hablar también de los anticonceptivos y de las hormonas, que son una de esas cuñas implementadas para sacar a la mujer de la vida familiar y la vida reproductiva. Y creo que fue la cuña definitiva que logró sacar a más mujeres del rol tradicional. Y fueron adoctrinadas, convencidas, casi extorsionadas por la ciencia médica para consumir hormonas. Y bueno, ya sabemos a lo que hemos llegado, ¿no? O sea... ¿Quién las extorsionó? Bueno, ok. Hablando de extorsión, estamos hablando de chantajes ideológicos y emocionales desde las universidades y el sistema educativo, ¿no? En donde se les dice que el no llevar una vida sexual libre es una pérdida de sus libertades, que es una pérdida para sus carreras, el tener que dedicarse a los hijos, un chantaje, ¿no? En donde se les pinta la vida familiar como un desastre para su vida, ¿no? Y pues una cuestión bastante triste, dado que las mujeres tienen un espacio de tiempo muy corto para decidir su vida reproductiva. Después de los 40 ya no hay vida reproductiva para las mujeres, ¿no? ¿Quién realiza esta manipulación específica? ¿El Estado? Sí, en los estados modernos, íntimamente relacionados con la esfera anglosajona del siglo XX, bueno, viene desde la eugenesia, donde para implementar mejoras raciales, pues tienen que intervenir en las mujeres, ¿no? En las decisiones que toman las mujeres a la hora de reproducirse. Entonces tenemos a Margaret Sanger y Mary Stopes, dos feministas, eugenistas, muy adeptas al nacionalsocialismo y a toda clase de autoritarismo, en el que bosquejan y piden a gritos que el Estado intervenga en las decisiones reproductivas de las mujeres. Esto para controlar la población, para controlar quién se reproduce y quién no según su raza, sexo y clase social. O sea, controlar la reproducción sexual desde el Estado. Hoy en día es increíble ver en las calles de la Ciudad de México estas ONGs, ¿no? A la luz del día. Mary Stopes, cuando le escribía cartas casi de amor a Adolfo Hitler. Es como si pasáramos por la calle y en vez de leer Instituto Goethe, esta gran institución promotora de la cultura alemana, leyéramos Instituto Goebbels o Instituto Hitler. Es absurdo. Pero así es. Estas eugenistas, racistas, autoritarias, organizaciones no gubernamentales, han sobrevivido hasta nuestros días y tienen más poder que nunca. Bueno, tú mencionas que su poder, sus teorías se expresan a través de estas ONGs, ¿no? ¿Y a qué se debe que estas ONGs y el Estado hayan aceptado estas ideas? ¿Qué interés tienen? Bueno, el interés es el control y el poder. Son, términos simples, delirios de poder absoluto sobre los ciudadanos. Microcontrolar la vida de los ciudadanos. Y despojar a los ciudadanos de sus derechos reproductivos. Y extender el poder del Estado incluso hasta cómo construye su identidad el individuo.
es de vasto conocido esta ideología de género en donde la forma en que un niño, un adolescente, un adulto construye su identidad es manoseada y dividida en partes, ¿no? Identidad de género, expresión de género, preferencia sexual, en fin, toda una serie de divisiones con las que el individuo moderno tiene que construir su identidad, ¿no? Y que son conceptos generados desde estas cúpulas ideológicas. Es el Estado como rector de la vida privada de las personas. Bueno, en ese sentido, hablando de la reproducción, una de estas expresiones de intentos de control podría ser el aborto, ¿no? ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, son dos preguntas distintas. Claro, las puedes responder separada. Claro. Sí, el aborto hay una intención clarísima y confesa por parte de el Estado profundo estadounidense, específicamente el Plan Kissinger, en el que se plantea que para reducir la población de los países de lo que entonces llamaban tercer mundo, pues habría que implementar forzosamente el aborto, ¿no? Aprobar la legalidad de los abortos. Es una política eugenésica en donde estas ONGs transnacionales no electas ningún medio democrático deciden quién nace y quién no. Así de sencillo. Sí es un medio de control y es una elaboración más para sacar a las mujeres de la vida familiar. Donde se ha visto un mayor empuje de este tipo de políticas en los últimos años es en África. Ahí es donde podemos ver una gran participación de las ONGs para intentar legalizar los abortos en los países africanos, dado que hay muchos países que aún no han legalizado el aborto y eso ha llevado a la ONU a declarar el aborto como un derecho a la mujer. Y existe una gran presión hacia los estados africanos para que legalicen el aborto. Y en ese sentido, cabe mencionar que África es el continente en el que más crece la población mundial. Bueno, económicamente también es el continente que más crece. Va relacionado el crecimiento económico con el crecimiento poblacional y la disposición de una población joven. En ese sentido, ¿tú verías un intento de controlar a África y mantenerlo pequeño o es... Claro. ¿Cómo? ¿Tú ves un intento por parte de los estados, de estas ONGs, por mantener a África como un lugar menos relevante y, digamos, pequeño, ¿no? Sí, por supuesto. África es un continente enorme, muchísimo más grande que Europa, muy rico, con una población... 1.300 millones. 1.300 millones. 1.300 millones, fíjate. Nada más. Sí, tratan de mantener a raya a la población africana por convicciones de tipo racial y económicas. Sí, es verdad. Entonces tú ves detrás de esto una agrupación de poderes que intentan presentar el aborto como un derecho de la mujer y disfrazan estas políticas con denominaciones que conocemos como feminismo. Eso, si me queda claro, sería una postura que tú tienes. A ver, espera, todavía no hablo de mi postura. Sí. Sí lo disfrazan.
Para empezar, no es un derecho, porque hay un conflicto en cuanto a qué derecho prima, el de la nueva persona en gestación o el de la persona gestante. Hay un conflicto de derechos ahí. No es un derecho sobre el cuerpo de la mujer, ni mucho menos. Sí, se borra del panorama mediático, usan eufemismos y enardecen esta cuestión, ¿no? Como si fuera un derecho para la mujer. No lo es. Mi postura es muy contraria al abortismo debido a que se mina el valor de la vida, como la entendemos los occidentales, que descendemos, por así decirlo, de una cultura cristiana. Yo soy ateo, probablemente muera ateo, pero nuestra cultura, nuestro sustrato cultural es cristiano. Y el valor de la vida y el valor del alma humana es incuestionable en este sustrato cultural. De ahí derivan los derechos humanos y muchas otras nociones abstractas al respecto de los derechos de las personas. Entonces, al minar este concepto del valor de la vida como sagrado, se mina en sí mismo el concepto de persona y de humano como un ente indivisible. Si puedes interferir en la vida de un feto, entonces puedes interferir en la vida de todos y puedes tasar el valor de la vida de cualquier individuo. ¿Me explico? Esto va de tasar la vida, tasar el valor de la vida de los individuos. Y la discusión se ha centrado, desgraciadamente, en discutir cuál es el valor de la vida del feto y de la mujer. ¿Sí? Hace rato dije persona gestante. Se me va a caer un pedazo de mi lengua por usar esa terminología que deriva de completamente del feminismo radical, ¿no? Específicamente de los LGBT y transexuales, persona gestante, mujer. Se dice mujer. Entonces, es una apuesta muy peligrosa el erosionar este concepto fundacional que es el valor sagrado de la vida. No podemos discutir el valor de la vida en los términos en los que el abortismo quiere que hagamos. Bueno, por un lado mencionamos el caso de África y, bueno, en específico el caso de México o, digamos, Estados Unidos o Europa. ¿Qué se busca ahí con la legalización del aborto? O sea, en América. ¿Qué se busca en América con el aborto? O sea, bueno, digamos en los países de América o digamos el continente América, ¿no? O sea, pero, o sea, son cosas muy distintas, ¿no? La situación de México, de África y de Europa, ¿no? O sea, no importa dónde estés, la idea es disminuir la población a la mala. Fíjate que una mujer puede tomar la decisión de abortar, pero no quiere decir que no quiera tener hijos después. Es una decisión moralmente deleznable, pero resulta que con el aborto se corre un riesgo grande de ser infértil. La mujer corre ese riesgo. La mayoría de los tratamientos para infertilidad conllevan un diagnóstico
Eh, ah, Permítame un momento. Sí, Ya, ya está. ya. Mira, la práctica del aborto va relacionada con un riesgo a la infertilidad. La mayor causa de infertilidad en la mujer es haberse practicado un aborto. De esto se trata también, de esterilizar a las mujeres. ¿Cuál sería, por ejemplo, o sea, bueno, quieren reducir la población, pero digamos, hay unas consecuencias muy distintas, ¿no? Si reducimos la población en Estados Unidos, si reducimos la población en China, si reducimos la población en Europa, si reducimos la población en México, son consecuencias muy diferentes, ¿no? O sea, ¿por qué? Ok, mira, son consecuencias distintas, pero todas convergen. Convergen en destruir las sociedades. O sea, ¿por qué destruirlas? No es dramático. Si tú no te reproduces, te estás extinguiendo. Tal cual, o sea, no hay dramatismo ahí. Eh, bueno, independientemente de dónde estés, si en Estados Unidos o en África, eh, una sociedad envejecida será fácil de incorporar dentro de esto que llaman el gobierno global o el nuevo orden mundial, ¿no? Sociedades envejecidas no pueden defenderse de fuerzas exteriores. En este caso, fuerzas corporativas, estatales, académicas, ¿no? Todo esto se lo meten día y noche a los alumnos en las universidades y distintas instituciones educativas. De eso se trata, de debilitar los estados nacionales. Sin importar si es Estados Unidos o Kenia, la idea es debilitar los estados nacionales. Y bueno, qué mejor ejemplo que el Estado español, en donde la población envejece rápidamente. Digamos, podría decir que es el país de Europa que envejece más rápidamente. Y en donde el gobierno ha sido secuestrado por estados, digo, los partidos socialistas como el PSOE y Podemos, ¿no? Y cuyas políticas están dando al traste con todo el tejido social en España. Y bueno, España va a sufrir un colapso económico, porque no va a tener dinero para pagar las pensiones, no va a tener dinero para pagar la salud. Esto es una consecuencia de tener una población envejecida. Se está invirtiendo la pirámide poblacional de todos los países. Eso es un desastre. Muy bien. ¿Te gustaría agregar algo sobre el feminismo antes de concluir? ¿Agregar algo sobre qué? ¿Te gustaría agregar algo para concluir sobre el feminismo, sobre tus posturas, de estos planes de un gobierno mundial? Pues, mira, ahorita ya que estamos inmersos en la pandemia, habrá que discutir, qué es lo que pretenden estas élites, ya de manera muy seria, muy íntima, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito de los negocios. La clase media está siendo exterminada por esta pandemia. Yo no creo que las muertes sean eh, la causa de toda esta paranoia, ¿no? Se intenta destruir a la clase media y tenemos que defendernos. Tenemos que salir a las calles a defender nuestras formas de vida, nuestros negocios, que no son grandes negocios. Sencillamente vivimos de ellos casi en un nivel sí, de sobrevivencia, ¿no? De precariedad, y nos los están quitando.
Entonces ya tenemos que ir más allá de discutir todas estas monerías académicas y defendernos. Muy bien, muchas gracias. Pues en otra ocasión podríamos discutir un poco más a fondo sobre eso. Muchas gracias por tu participación, Javier. Hasta luego. Eh, y bueno, ya esta última grabación ya estaba bastante, no bastante, pero ya algo cansado. Espero en otra oportunidad estar más enérgico, con la barba arreglada, ¿no? Muy Así bien. es esto de las pandemias. Cuídate mucho, Jacob. Hasta luego.